Jesús nos advirtió: cuando veas esta señal, ya será demasiado tarde. Imagina esas palabras como una campana que suena desde lo alto del Monte de los Olivos, clara, urgente, definitiva. Los discípulos se acercan en privado y le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús no responde con un rompecabezas teológico ni con una fecha. Les dibuja una secuencia de señales, una progresión que culmina en un punto de inflexión irreversible. No es simple curiosidad intelectual, es una advertencia que exige respuesta práctica ahora. Los 4 golpes que Jesús describe son como contracciones, luego un colapso interno, después una señal que cambia todo en Jerusalén, y finalmente el cielo mismo que anuncia su llegada. Cada una de estas etapas tiene rostro humano: guerras y hambrunas, la iglesia que se debilita desde dentro, la abominación desoladora en Jerusalén, un término que viene de Daniel y que Jesús retoma, y por último, un colapso cósmico que anuncia la manifestación visible del Hijo del Hombre. Hoy quiero llevarte por ese camino, con seriedad y compasión, mostrándote por qué Jesús dijo que, cuando veas cierta señal, será demasiado tarde para muchos. Si este tema te inquieta y quieres entenderlo a fondo, suscríbete y acompáñame en esta serie donde desgranaremos paso a paso cada advertencia bíblica. Primera señal: dolores de parto. Jesús usa una imagen que todos entendían: las contracciones que anuncian el nacimiento. No son un accidente aislado, son una progresión. En Mateo 24, él habla de guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes y terremotos como el principio de dolores. La metáfora no pretende paralizarnos, sino despertarnos. Cuando las contracciones vienen con más frecuencia y más intensidad, no estamos ante un simple traspiés histórico, sino ante un proceso que se acelera. No es que la tierra no haya temblado antes, ni que la violencia no exista desde el amanecer de la historia. Lo que Jesús señala es un patrón creciente. En la Biblia, estos dolores aparecen con ecos en profecías anteriores. Isaías habla de calamidades que afectan a las naciones, y los escritos apocalípticos entrelazan desastres naturales con llantos humanos. En el libro de Apocalipsis, imágenes de plagas y juicios muestran la ruptura del orden creado cuando la humanidad se aparta. Pero aquí hay una clave: los dolores de parto no son el juicio final per se, son el proceso que anuncia la llegada de algo nuevo. Para la mamá que aguarda, las contracciones anuncian que lo que vendrá será radicalmente distinto. Un nacimiento, no una condena sin salida. Del mismo modo, Jesús quiere que nos preparemos para lo que viene, no que nos vayamos a una paranoia estéril. ¿Cómo se aplica hoy? Observamos un mundo donde los desastres naturales golpean con intensidad, donde las crisis alimentarias y los desplazamientos humanos se multiplican. Esto puede servirnos como un recordatorio. La creación gime, y los dolores son reales. Pero tengamos cuidado. Señalar desastres contemporáneos como prueba inequívoca de la cercanía del fin suele confundir más que aclarar. La lectura responsable consiste en ver el patrón y responder en consecuencia. Practicar la misericordia, multiplicar la oración, trabajar en la preparación práctica de nuestras comunidades y, sobre todo, proclamar el Evangelio. Porque hay una conexión directa entre la percepción de los dolores y la misión. Si pensamos que el tiempo es escaso, ¿qué hacemos con la urgencia de llevar esperanza a los que no la conocen? Mateo 24:14 resume la solución. El Evangelio será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La respuesta de fe ante los dolores no es el miedo paralizante, sino la compasión activa. Pequeños ganchos. ¿Por qué Jesús elige la imagen de contracciones y no la de una guerra o de un juicio inmediato? Porque la metáfora nos obliga a permanecer atentos y preparados. El tiempo entre contracciones puede parecer largo,
pero marcará la diferencia entre estar listos y ser sorprendidos. Y si no aprendemos la lección de este primer signo, la siguiente etapa puede encontrarnos desprevenidos. Segunda señal: el colapso interior de la iglesia. Aquí la advertencia de Jesús se vuelve aún más personal y penetrante. El peligro no viene solo de fuera. Después de hablar de persecución y martirio, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús apunta a un fenómeno interno: la frialdad del amor, la proliferación de falsos maestros y la apostasía. Este es un capítulo que exige examen de conciencia. Históricamente, la Iglesia ha afrontado persecución externa que prueba su fidelidad. Los mártires de todos los tiempos dan testimonio de ello. Pero Jesús advierte que el riesgo mayor para muchos será la erosión desde dentro. Comunidades que pierden visión, líderes que se desvían, verdades que se suavizan por comodidad o por compromisos con el mundo. La apostasía que menciona no es solo el abandono formal de la fe, sino una pérdida paulatina de aquello que hizo brillar el testimonio cristiano: el amor fiel, la justicia práctica, la predicación dura pero redentora del Evangelio. Dividamos este peligro interno en tres rostros: la persecución externa, la erosión interna y la persistencia de la misión. 1. Persecución externa. Jesús lo previó. Las familias se romperán, la fe costará. Las corrientes laicistas, regímenes hostiles o movimientos culturales que intentan relegar lo sagrado a la esfera privada, pueden provocar que muchos cristianos paguen un precio por seguir a Cristo. La historia de la Iglesia lo confirma una y otra vez. Pero Jesús no promete inmunidad. Promete presencia y el llamado a mantener la llama viva, aún en la adversidad. 2. Caída desde dentro. Este es el rostro más sigiloso y quizá el más letal. Cuando el amor se enfría, cuando la búsqueda de confort, la idolatría del éxito o la acomodación doctrinal reemplazan la urgencia del Evangelio, la comunidad pierde su sal. Jesús dice claramente que, por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Paráfrasis de Mateo 24:12. No es una condena final para todos, sino una llamada a la vigilancia radical. Cuidemos nuestras confesiones, nuestras prácticas espirituales, nuestra comunión y rendición delante de Dios. Misión que no se detiene. En medio de la apostasía y la persecución, Jesús no sugiere que nos recluyamos. Por el contrario, insiste en la proclamación: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Metenuse 24:14. La corona de la fidelidad no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la constancia en la misión. Incluso cuando la iglesia parezca menguar, cuando las instituciones fallen, el mandato permanece: anunciar el nombre de Jesús con palabras y obras. Esa es la esperanza práctica que sostiene a los fieles. En la vida cotidiana de una comunidad, la erosión puede parecer lenta. Predicaciones que evitan la confrontación, énfasis en la experiencia emocional por encima del discipulado sacrificial, líderes que buscan estatus más que servicio. Aquí es donde entra la responsabilidad personal y comunitaria: examen de doctrina, discipulado sistemático, formación de líderes con carácter y convicción. Jesús promete que el que persevere hasta el fin será salvo. Paráfrasis de Mateo 24:13. Esa perseverancia no es una hazaña humana aislada. Es una respuesta que brota de una vida enraizada en la palabra, sometida a la gracia y activada por el amor. Minigancho. Si crees que el peligro viene solo de fuera, piénsalo otra vez. En la historia de la salvación, Dios purifica a su pueblo no solo a través del juicio externo, sino también al confrontarlo consigo mismo. La verdadera pregunta es: ¿qué papel jugarás tú cuando tu iglesia enfrente su propio invierno espiritual? Comenzamos a entrar en lo que los teólogos y los lectores de Daniel llaman
el punto de no retorno. Jesús, retomando la tradición profética, apunta a un momento decisivo que sucede en Jerusalén y que, según una lectura coherente de los textos, marca la diferencia entre huir y quedar atrapado. Este tercer signo, la abominación desoladora, es el que Jesús describe con un lenguaje que remite directamente a Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta en el lugar santo, entonces huid. Paráfrasis de Mateo 24, 15, 16. ¿Qué significa abominación desoladora? En Daniel, el término describe una acción sacrílega colocada en el templo que contamina lo santo y provoca desolación. Jesús retoma la expresión y la convierte en una señal de urgencia. Cuando eso sea visible, la tribulación alcanzará un nivel tal que la única opción razonable para el creyente será huir. Aquí hay dos grandes líneas de lectura que conviven en la tradición cristiana. Una lectura literal, que supone una reconstrucción del templo en Jerusalén, y la aparición de un líder que se enfrenta a Dios demandando adoración pública. Y una lectura simbólica, que interpreta la abominación como el ápice de la apostasía y la opresión que puede manifestarse en distintas formas históricas. Ambas lecturas intentan responder a la misma pregunta. ¿Cuál es el signo que cambia todo? Tomemos la lectura literal como una posibilidad coherente con el texto. Daniel describe la profanación de un lugar de culto. Jesús dice que, cuando esa profanación ocurra y sea reconocida, la gente debe huir hacia los montes. La implicación es práctica y urgente. La señal será pública, clara y suficiente, para que quien la vea entienda la magnitud del peligro. Jesús agrega además que esos días serán de una tribulación sin precedentes, y recomienda una salida decisiva. No estamos hablando de una molestia tolerable. Estamos frente a una situación que exige decisión inmediata. ¿Por qué este signo es presentado como el punto de no retorno? Porque Jesús enseña que, una vez que la abominación se manifieste, el tiempo para la acción salvadora en masa habrá pasado. La advertencia es severa. Habrá quienes puedan escapar y quienes quedarán atrapados por la rapidez de los acontecimientos, por la confusión o por la incredulidad. La responsabilidad recae sobre la formación anticipada y la disposición a obedecer cuando llegue la señal. Respiremos aquí y veamos las implicaciones pastorales, sin caer en la especulación. Primero, la mención explícita de Jerusalén y del lugar santo nos recuerda que la profecía tiene un anclaje histórico y geográfico. Daniel vivió en un contexto particular. Jesús habla desde el Monte de los Olivos. Cuando interpretamos estos textos, debemos hacerlo con respeto a su contexto y con honestidad hermenéutica. Podemos sostener una lectura literal sin afirmar que es la única posible. Segundo, la enseñanza de Jesús no se limita a ofrecer información, sino a provocar una transformación. La advertencia sobre la abominación es para que las comunidades no se queden paralizadas por la rutina espiritual. Ahora, imagina por un momento la escena. La ciudad de Jerusalén, un lugar de tensión espiritual e histórica, con grupos diversos que reclaman la verdad y la identidad. En medio de ese crisol, irrumpe un acto que desborda lo esperado. Una pretensión de sacralidad que no proviene de Dios. Una exigencia de adoración dirigida a un poder que se coloca en el centro. La multitud se divide. Algunos se engañan, otros ven con claridad y escuchan la voz que dice: «Huid». La orden de Jesús es simple y terrible: correr, no mirar atrás, buscar refugio. No olvides que el Nuevo Testamento también relaciona esta figura con la descripción de un hombre de pecado, o el que se opone y se enaltece sobre todo lo que se llama Dios, en 2 Tesalonicenses 2. Aquí vuelve a aparecer la idea de un personaje o poder que usurpa el lugar de Dios y exige obediencia humana. La convergencia de textos, Daniel, Mateo, 2 Tesalonicenses,
Nos obliga a tomar en serio la posibilidad de que el conflicto alcanzará un punto en que la lucha será por la verdad misma de la adoración. Pero insistamos en la cautela. Muchos intérpretes ven en la abominación una categoría simbólica que engloba cualquier acto que corrompa lo sagrado. Otros ven señales concretas relacionadas con la presencia física de un templo y un líder. Ambas lecturas requieren humildad teológica. Lo que no permite la Escritura es la pasividad. Jesús no describe la señal para que nos volvamos espectadores asustados. Lo hace para que actuemos. La escena que ahora voy a pintar no es para crear morbo, sino para encender una responsabilidad. Piensa en una persona cualquiera. Ana, que ha oído la enseñanza de su iglesia, pero no se ha preparado para un momento de crisis. O Pedro, que ha puesto su esperanza en una institución y no en la formación de su carácter. Cuando la abominación se manifieste, algunos de los que ven vacilarán. No estarán dispuestos a abandonar sus seguridades, y quedarán atrapados. Otros que han cultivado discernimiento y obediencia, oirán la palabra de Jesús, y saldrán en la noche, confiando en la providencia de Dios. La diferencia no radica en la ausencia de miedo, sino en la reacción ante la instrucción divina. Mini gancho. Hasta aquí hemos visto dolores que aceleran y un desgaste interno que desarma. Ahora llegamos al momento en que la historia política y religiosa se cruza con lo irreversible, la abominación. Lo que sigue es la descripción de las consecuencias inmediatas y la llamada a actuar. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos para obedecer cuando el señalamiento ocurra? ¿Qué significa huir en un sentido espiritual hoy? Aquí me detengo para que la tensión tenga espacio. Hemos caminado por la secuencia que Jesús planteó. Contracciones que anuncian, un desmoronamiento interno que degrada el testimonio, y una señal en Jerusalén que obliga a elegir. Más adelante examinaremos con detalle las implicaciones prácticas de huir, y la naturaleza precisa de esa señal, así como la manera en que la esperanza del cristiano, la nueva Jerusalén prometida en las Escrituras, se entrelaza con esta advertencia. Por ahora, quédate con la pregunta que lanza el propio Jesús a sus discípulos y a ti. Si vieras la señal que convierte todo en demasiado tarde, ¿qué estarías dispuesto a dejar para obedecer? ¿Dónde está tu confianza? ¿En estructuras temporales o en la palabra viva que ordena y salva? ¿Qué significa entonces huir cuando Jesús lo ordena? No es una fórmula mística, es una llamada concreta a obedecer de inmediato, sin sentimentalismos ni cálculos cómodos. En el texto original, la orden es práctica. Al ver la abominación desoladora en el lugar santo, salid y no demoréis. Ese mandato tiene una dimensión literal, la de buscar refugio físico ante un peligro extremo, y una dimensión espiritual que debemos entender con igual seriedad. En lo literal, Jesús prevé una situación en la que la vida quedará amenazada por fuerzas que buscan imponer una adoración contraria a Dios y por una violencia que destruirá orden religioso y social. La huida entonces implicará desprenderse de seguridades materiales, dejar casas, bienes, prestigio, quizá relaciones que te atan a un mundo que exige compromisos incompatibles con la fe. No digo esto para fomentar el pánico ni el aislamiento. Digo esto para señalar que la fidelidad tiene costo. Habrá momentos en los que obedecer a la palabra de Cristo exigirá dejar proyectos y aceptar la vulnerabilidad de confiar en Él, mientras se toma el camino del exilio o del refugio. En lo espiritual, huir también significa apartarse de toda falsa seguridad teológica o institucional. Muchos se quedarán porque confían en estructuras humanas, una denominación, un edificio, un líder, creyendo que ellas les protegerán. Jesús nos llama a confiar en su autoridad, no en fortalezas humanas. Huir espiritualmente puede significar renunciar a convicciones cómodas que relativizan la verdad del Evangelio por miedo al coste social. Significa recuperar una fe que no se acomodará al mundo, aunque el mundo parezca ofrecer seguridad. Es una huida que pasa por la confesión pública, por la entrega sincera,
por la disposición a perder para ganar. Pero huir no es solo una reacción individual. La huida interroga la vida comunitaria. La Escritura remite a comunidades que se ayudan mutuamente en tiempos de tribulación. Cuando Jesús dice huir, no sugiere aislamiento egoísta, más bien, obliga a formar cuerpos de hermanos que se cuidan. Preparación comunitaria no es acumulación material sin conciencia. Es crear redes solidarias, lugares de culto y de enseñanza donde la fe se transmita con raíces profundas. Es enseñar a discernir señales, a orar juntos, a proteger a ancianos y niños, a llevar el Evangelio a los vulnerables. En la práctica, una iglesia que se prepara para obedecer será una comunidad que forma discípulos, que no sacrifica la doctrina ni la caridad, y que entrena al pueblo para responder con calma y coraje cuando llegue la hora. No confundamos preparación con temor. La alarma que Jesús provoca en sus palabras no busca paralizar, busca activar la fidelidad. Prepararse es orar sin cesar, estudiar las Escrituras, practicar la justicia, amar a los vecinos, formar líderes con carácter, mantener la enseñanza bíblica viva en los hogares. Es dejar que la esperanza escatológica moldee la ética presente. Si creemos que el tiempo es precioso, priorizamos aquello que tiene valor eterno. La huida, por tanto, será fruto de una vida que ya había vivido la renuncia y la obediencia antes de la crisis. Hablar de la abominación desoladora obliga también a confrontar la cuestión de la verdad interpretativa. He dicho que existe una lectura literal coherente, un lugar santo reconstruido en Jerusalén, y un poder mundial que exige adoración. He dicho también que hay lecturas simbólicas que interpretan la abominación como la manifestación suprema de apostasía o de idolatría en cualquier contexto. Mantén ambas opciones como posibilidades teológicas respetables dentro del debate cristiano. Lo concreto es que Jesús quiere que reconozcamos la señal cuando la veamos y que respondamos. Esa responsabilidad es personal y comunitaria. Si la abominación marca el punto de no retorno para muchos, ¿qué espacio nos queda para la misión tras esa señal? Mateo 24:14 nos recuerda que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones como testimonio. Esa comisión no desaparece ante la tribulación. Por el contrario, se intensifica en urgencia. Incluso cuando los procesos históricos parezcan desbocados, la proclamación de la buena noticia sigue siendo el principal medio por el cual Dios atrae a los suyos. No es inventiva humana, es mandato del Maestro. Preparación y misión van juntas. Una iglesia que se ata a su misión no pierde el horizonte final por miedo a la situación presente. Llegamos así al cuarto gran signo, el colapso cósmico. Jesús habla de un tiempo en que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán. Estas imágenes hacen eco de Isaías, de los salmos apocalípticos y del lenguaje del Apocalipsis. El cosmos mismo será sacudido, como si la creación, agobiada por el pecado, se convulsionara hasta anunciar la intervención definitiva de su Creador. No estamos frente a un truco literario. Estamos delante de una realidad profética que expresa la alteración total del orden presente. Cuando el cielo cambie, no habrá lugar para dudas. La llegada del Hijo del Hombre será pública, visible y universal. Piensa en la fuerza simbólica de estas imágenes. La retirada de la luz es el signo de que la historia humana ha alcanzado un clímax en el que las seguridades terrestres se derrumban. Pero esa oscuridad no es únicamente para sembrar desesperanza. Es el preludio de la revelación final. Cuando todo lo que entendíamos por normal se quiebre, la única respuesta posible es la mirada dirigida al Rey glorioso que viene. En Mateo se dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. La manifestación será pública, y en ella se desplegará el juicio y la restauración. ¿Cómo reaccionará la humanidad? Habrá dos reacciones que se repiten en la Escritura.
terror y reconocimiento. Para unos, la manifestación será causa de horror, porque revela la verdad de un corazón endurecido. Para otros, los que han puesto su esperanza en Cristo y han vivido en obediencia, será el cumplimiento de la promesa. En ese momento, los criterios del juicio serán claros. No se tratará de riqueza ni de fama, sino de fidelidad y de misericordia. Jesús lo ejemplifica en la parábola de las ovejas y los cabritos. La forma en que tratamos al hermano fue el índice de nuestra relación con él. No son obras meramente jurídicas, son la evidencia de una fe viva. Este momento apela entonces a una doble orientación en la vida del creyente: vigilancia espiritual y servicio incansable. Vigilancia significa mantenernos despiertos, cultivar la vida de oración y el estudio bíblico, no permitir que la tibieza erosione el amor. Servicio significa vivir la justicia, visitar a los presos, dar de comer al hambriento, acoger al extranjero, visitar a los enfermos, porque en ese servicio diario se revela el rostro del Redentor. Ser fiel hoy es practicar un amor que será probado mañana. Las parábolas que Jesús nos dejó son como un compendio de instrucciones para la espera activa. La higuera dice: aprende a leer los tiempos. Sus hojas que brotan anuncian la estación. No se trata de jugar a profeta de noticias, sino de cultivar discernimiento espiritual, saber reconocer señales, pero sobre todo, saber qué hacer cuando las señales aparecen. Las vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, nos enseñan que la preparación implica previsión y perseverancia. No basta encender la lámpara, hay que mantener el aceite. Ese aceite es la vida espiritual: oración, arrepentimiento, comunión, buen uso de los dones. Los talentosos en la parábola nos recuerdan que el reino se mide por fidelidad en lo pequeño. Los que invierten lo que se les dio, multiplican lo que el Señor confía. Los que entierran el talento, pierden la oportunidad de participar en la cosecha. Finalmente, la separación de ovejas y cabritos resume la ética escatológica. La fe obra según la compasión. Estas imágenes no son folclore teológico, son lecciones prácticas para quien quiere llegar al día final con la conciencia tranquila. Volvamos la mirada a la pregunta personal que dejé antes. Si vieras la señal que convierte todo en demasiado tarde, ¿qué estarías dispuesto a dejar para obedecer? La respuesta no debe ser dramatismo vacío. Debe traer fruto. Permíteme decirte 4 caminos prácticos de respuesta inmediata, inspirados por la Escritura y por la urgencia del mensaje de Jesús. Primero, examen personal y arrepentimiento. La advertencia de Jesús no es una invitación a la especulación curiosa, es un llamado a la santidad, examen de conciencia, confesión sincera y arrepentimiento integral. Si hay áreas de vida donde hemos negociado con el pecado por comodidad, es hora de ponerlas en la luz. Esto no conduce a la condenación sino a la restauración. La gracia sana los corazones arrepentidos. Segundo, arraigo comunitario. Busca una comunidad que sea fiel a la Escritura, que forme discípulos y que practique la solidaridad. La fe es comunitaria, se vive, se sostiene y se transmite en comunidad. No te quedes en una fe solitaria. Busca hermanos que te acompañen en el discipulado, en la oración y en la práctica del amor hacia los demás. Tercero, compromiso misionero. Si el tiempo es valioso, invierte tu vida en lo que perdura. Comparte el Evangelio con amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Enseña a otros a orar, a leer la Escritura, a servir. La urgencia escatológica debe traducirse en la pasión por las almas. Recuerda que la proclamación del reino es la vía ordinaria por la cual Dios reúne a su pueblo. Cuarto, preparación práctica con corazón evangélico. La prudencia no es pecado. Prepararse en lo práctico, tener planes familiares, cuidar de la salud, fortalecer la economía doméstica de forma responsable, no es un exceso de previsión si se hace sin miedo,
con confianza en la providencia y sin caer en egoísmo. Prepara a la comunidad para proteger a los más frágiles. Hazlo con generosidad, sin olvidar la caridad hacia quienes no forman parte de la comunidad de fe. Estas 4 vías no eliminan la tensión ni garantizan la ausencia de dolor, pero disponen a la comunidad y al individuo para responder con obediencia cuando la señal llegue. La promesa sigue siendo la misma. El que persevere hasta el fin será salvo. Paráfrasis de Mateo 24:13. Perseverar no es la hazaña de la voluntad humana aislada. Es el fruto de una vida alimentada por la palabra, la gracia, el sacramento de la comunidad y la oración constante. No puedo dejar de hablar del juicio y de la esperanza final, sin recordar cómo la Escritura combina ambos en una sola promesa. El juicio es real. Hay consecuencias, hay rendición de cuentas. Pero el juicio es también purificación y reparación. La creación herida será renovada. Isaías y Juan nos hablan de una promesa que sobrepasa la destrucción. Una ciudad de luz, la Nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto ni dolor porque las cosas primeras han pasado. Esta visión no es un escapismo, es el horizonte que sostiene la perseverancia. Cuando el cielo cambie y la tierra tiemble, los que han puesto su esperanza en Cristo no estarán desamparados, serán acogidos en un diseño renovado donde la justicia y la misericordia se abrazan. La Nueva Jerusalén es la consumación de la historia redentora. No es una recompensa egoísta, sino la restauración de las relaciones rotas y la creación reconciliada. Allí no habrá abominación desoladora ni necesidad de huir. La presencia misma de Dios ilumina y sana. Esa esperanza transforma la manera de vivir ahora. Si creemos en la nueva creación, nuestras prioridades cambian. El servicio a los pobres, la defensa de la verdad, la renuncia al egoísmo y la entrega por amor adquieren un nuevo peso, porque trabajan por aquello que permanecerá. Terminaré con una palabra directa y pastoral. La advertencia de Jesús es urgente y amorosa. No desea el pánico, desea la vida. No busca imponer un calendario, invita a la obediencia. Cuando Él dijo que, al ver cierta señal, sería demasiado tarde para muchos, no estaba solo pintando un cuadro sombrío, estaba mostrándonos la gravedad de las decisiones humanas y la necesidad de vivir con la cabeza y el corazón orientados a Él. No podemos controlar los tiempos, pero sí podemos preparar nuestras almas y nuestras comunidades. Si hoy este mensaje ha penetrado tu corazón de alguna manera, toma una decisión ahora mismo. Busca arrepentimiento sincero. Busca comunidad fiel. Comprométete con la misión. Vive con integridad. Si nunca has puesto tu confianza en Jesús como Señor y Salvador, hazlo hoy. Entrégale tu vida, pídale perdón por tus fallos, solicita su guía y acoge su palabra como la autoridad que transforma. La salvación no se gana por obras, sino que se recibe por fe. Esa fe, sin embargo, se hace visible en la obediencia y en la justicia. Si necesitas un primer paso concreto, ora ahora donde estés. Di con sencillez: Señor Jesús, reconozco que he fallado. Te pido perdón, te recibo como mi Señor. Ayúdame a obedecerte y a ser fiel. Si ya tienes una comunidad, compártelo con alguien que te acompañe. Si no la tienes, busca ayuda. Una iglesia bíblica que enseñe y forme. No te quedes aislado. Antes de cerrar, quiero pedirte una última cosa práctica. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar la advertencia y la esperanza de Jesús. No lo difundas por morbo, sino por amor. Muchas personas viven como si no existiera una cuenta final. Tú puedes ser el instrumento que diga la verdad con compasión. Si este video ha sido de bendición, compártelo y ayúdalo a llegar a quien esté dispuesto a escuchar. Jesús nos advirtió con palabras que son simultáneamente alarma y misericordia. Cuando veas cierta señal, será demasiado tarde para muchos. Que no sea demasiado tarde para ti ni para tu familia.
Que la palabra del Señor te encuentre vigilante, arrepentido y dedicado a la misión. Que la esperanza de la Nueva Jerusalén te sostenga en los días difíciles, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te capacite para vivir con fidelidad hasta su venida. Si hoy quieres dar un paso de fe, hazlo ahora. Y si ya caminas con Él, permanece firme, porque tu perseverancia tiene un nombre en el corazón de Dios. Comparte este mensaje con amor, ora por sabiduría, y entra en la comunidad que te formará para el día en que todo será revelado. Jesús habló con urgencia por nuestro bien. Respondamos a esa voz con prontitud y humildad.